Hola, cinéfilo. En más de una ocasión hemos rendido tributo en Te Invito al Cine al más grande de nuestros realizadores de animación, el creador del más icónico de los personajes del cine de nuestro país, símbolo de cubanía. El creador y padre artístico del Pidio Valdés. Por supuesto que estoy hablando del inolvidable Juan Padrón, quien también es el padre de la persona que nos acompaña hoy en el set de entrevista, quien además de ser su hija, es su albacea y es quien dirige la fundación que rinde homenaje a su memoria. Estará hablando con Joel de Río acerca de todos los esfuerzos que han tenido que hacer para mantener viva la llama de la memoria de su padre. También nos comentará sobre las acciones que tendrán lugar dentro del marco del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano en honor a Juan Padrón. Buenas noches, estimados amigos de Te Invito al Cine, en esta su sección de la entrevista que está especialmente dedicada a todos, claro, pero especialmente dedicada a quienes aman a los aficionados, que son muchos, del audiovisual cubano, de sus profesionales y de todas esas personas que día a día le entregan alma, corazón y vida. Me quedo un poco melodramático, pero más o menos así es. Hoy tengo la gracia, el gusto de tener conmigo a Silvia Padrón, cuyo apellido a lo mejor dice todo, pero por si no lo dice, nosotros vamos a aclararlo. Bienvenida, amiga. Estaremos hablando sobre el trabajo de Silvia Padrón con una entidad, ¿cómo debo llamarle? Una organización. Una organización llamada La Manigua y dedicada a visibilizar más, a potenciar, a divulgar la obra de su padre, que como todos ustedes habrán adivinado, es Su Majestad Juan Padrón, uno de los gestores culturales, de las figuras, de los iconos de la cultura de este país. Pero comencemos por el principio, Silvia. Tú tienes algo que ver, es decir, tu nombre y el de María Silvia de las Aventuras tienen algo que ver. Cuéntanos eso. Tienen algo que ver, aunque no lo que se pueden estar imaginando. Mi papá crea a María Silvia ya cuando era... María Silvia, todo el mundo sabe, la novia del Pidio. Cuando era novio de mi mamá, y entonces le pone María por su suegra, mi abuela materna, y Silvia por su mamá, que es mi abuela paterna. Entonces... Ah, tú heredaste también el nombre de tu abuela. Y entonces cuando mi abuela María es española y estaba en España, cuando mi mamá está embarazada de mí, le dicen que tiene que hacer reposo absoluto y que si no, no me puede tener. Y ya habían tenido una serie de tropiezos con ese tema anteriormente. Entonces para era tener como, hijos. Sí, y entonces mi abuela Silvia ahí dice, no te preocupes, yo te cuido. Pero finalmente ella a los 3 meses de mi mamá estar embarazada se enferma y se muere y me ponen entonces su nombre. Siempre con la aclaración de que porque era un nombre bonito, porque si hubiera sido un nombre raro tampoco me lo hubieran puesto. Sí, es un nombre precioso. Y bueno, está relacionado directamente con la obra. Ahora, ¿cómo eras tú de niña? ¿Cuál era tu relación con la obra de tu padre, con los animados? Porque aparte de era tu papá, pero además era el hombre que hacía esos animados. ¿Cuál era tu relación con ellos?
Bueno, yo era una espectadora principalmente. Yo lo que hacía era ver los muñequitos, alguna vez daba opiniones como público, a veces servía, mi papá a la hora de dormir a veces me hacía cuentos de lo que él estaba pensando hacer en sus películas. Y no sé, más se perdió en Cuba, ya yo era más grande, y entonces lo recuerdo bien que él me decía, es que tengo un conflicto aquí porque el Pidio Valdés se me está, tengo que resolver el conflicto final para que quede como héroe, y entonces intercambiábamos un poco, pero Conversaban sobre las cosas que él estaba haciendo. sí, pero bueno, Pero qué privilegio, ¿no? pero mi hermano Jan sí en algún momento hizo guiones y Sí, tuvo un sí, papel sí, lo más sé. activo, yo Ya era me lo más contó bien algún espectadora, momento. sí. Ajá. Oye, pero tú no reconocías en muchas cosas de esos animados a tu padre, características de él, cosas de tu familia. Sí, 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 es súper bonito ahora ver los muñequitos, ya que mi papá no está. Constantemente yo lo escucho porque sus voces están en los personajes constantemente. Este personaje que dice, ¿y qué ha tocado ese? Retirada, el otro no. Sí. Pero el que viene todo el tiempo y molesta y pregunta, ¿y qué ha tocado ese? Ese es mi papá, así, en muchos momentos él está. Tú sientes que es él, Sí, que él y está. en los sonidos a veces que hacen también, porque hay personajes que no hablan, pero hacen Que sonidos, hacen ruido. gritan, y él está ahí muy presente Eran las en... cosas que él hacía, Sí, ocasionalmente. Ya, tremendo. Esa nostalgia que además no es en tu caso es doble, ¿no? Porque es por tu padre, que ya no está, y también por su obra, ¿no? Por la gigantesca obra que nos legó a todos. Y dentro de ese todo estás tú también. Entonces, tú te graduaste como psicóloga y estabas por azares de esta vida trabajando, viviendo en España. Y allí surgió la idea de la manigua. Cuéntanos bien cómo fue esto. claro, yo me voy a estudiar un máster en cooperación internacional, Qué me bien. enamoro, me voy a vivir a Londres, y Londres es una ciudad que es impresionante, Ah, yo pensé que era entonces... España. Londres fue. Sí, y entonces estoy en un proceso después de empezar a vivir de nuevo entre Madrid y Londres y eso, y en ese proceso un día tengo el sueño, ¿sabes? Así literalmente, de la manigua. Yo creo que tiene que ver porque ya mi papá, ya empezaba a ver el final de mi papá, entonces uno también empieza a ver la trascendencia de esa obra, y también la distancia te crea como unas conciencias y unas ideas que no, que a veces en la cercanía no te das cuenta, ¿no? Y entonces así es como surge la idea de la manigua. Vengo La entonces... manigua es hija de la nostalgia entonces. Tal Sí, vez. sí, O sí. de lo que le llaman el gorrión. Y de la distancia, claro. Y entonces, ¿cómo lo imaginaste y qué lograste materializar en la primera fase? Bueno, la idea siempre fue que fuera un sitio donde los niños y las niñas pudieran conectar con la obra de mi padre de maneras diferentes, porque ya yo sabía que no era suficiente con el audiovisual, además de que en otras partes del mundo, cuando hay un personaje tan importante para la cultura de un país, siempre existen otros tipos de experiencias. Otras cosas Otras aledañas, cosas, vamos a decir, exacto. sí. Y entonces la manigua es ese espacio para que los niños, a través de exposiciones, de talleres, de obras teatrales, de diferentes experiencias, conecten con la obra de Juan Padrón, y sobre todo con los valores, porque no, la manigua no es un sitio nada más para la obra de Juan Padrón, sino que es para fomentar la animación, para fomentar la historieta, y en ese sentido estarán ahí todos los grandes historietistas y Animadores. animadores del Qué mundo. bien. Estaremos encantados de que poder hacer una exposición de Asterix o de Mafalda o de muchos artistas, ¿no? Que también fueron influencias definitorias en la obra de tu papá. Claro, y lo que se trata es de que haya un sitio donde los niños puedan jugar, puedan tocar, que es parte de la obra de mi padre, los valores que tiene, que donde tú juegas y aprendes a la misma vez. Corrígeme Donde si lo no, digo mal, lo que los psicólogos llaman vivenciar la obra de Juan, o no sé si está bien usada la palabra, pero el caso es que hacerla cercana o más cercana de lo que siempre ha estado. ¿Tú la diriges? sí, no, yo dirijo ese proyecto. Bueno, cuando mi papá se enteró de mi De que tú idea, lo se querías hacer. entusiasmó, y entonces empezó también a aportar sus ideas. Y no sé, por ejemplo, algo muy lindo es que él quiere, o que él quería, que se izara la bandera con un ritual de ¿sabes? Como los mambises izaban la Como lo bandera. hacían ellos.
Entonces, bueno, todavía no tenemos el asta de la bandera para hacer eso, pero es una de las ideas que tenemos. La conseguirán. ¿Cuál lugar es la sede? Entonces, estamos en Paseo y 35, hay unas rejas muy grandes de 3 metros que cuando uno pasa por Paseo ya se ven. Y ahora Pero un buen lugar. Sí, es un buen lugar, está céntrico. Te falta el acta. Me Que se falta. sepa. Hay que buscar un acta para la manigua. Entre otras cosas, y bueno, Entre otras cosas. estamos queriendo ahora en diciembre ya inaugurar con una exposición del Pidio Valdés, que por supuesto no podíamos abrir la manigua con otra cosa, que además el Pidio cumple 55 años, y hacer una exposición donde los niños y las familias, porque lo bueno del Pidio Valdés es que lo disfrutan todas las Todo el personas. mundo, todas las edades. Y entonces van a poder encontrar documentos originales, pero hay artistas nuevos y artistas renombrados que están participando dentro de la exposición, entonces van a poder encontrar esas obras, juegos, experiencias, ya digo, lúdicas, proyecciones de los animados. Ahora también, por suerte, tenemos animados restaurados gracias al ¿Cuántos ICAE han y la restaurado ya? Fundación. ¿Con cuántos tú cuentas ahora mismo? Bueno, estamos llegando a los 6 cortos 6 restaurados. cortos. ¿Y los largos no, todavía? Todavía estamos, entonces también con la digitalización de Vampiros en La Habana, Claro. para pasar entonces el año que viene a la restauración. A la restauración de vampiros. ¡Wow! Hay que afilarse los dientes esperando eso, que esa es otra de las obras maestras de Juan Padrón. Oye, entonces tienes para diciembre pensada esta cosa interdisciplinaria, es la palabra que se me ocurre, ¿no? Que va a ocurrir en paralelo con el festival dentro de él. Sí, queremos inaugurar como parte del Festival de Cine y ahí hacer un gran concierto donde hay muchas sorpresas y todavía no voy a develar nombres, no pero va a ser El concierto muy va a ser en emocionante. tu misma sede. Sí, estamos preparando un área, las instalaciones son una antigua gasolinera y 2 naves industriales. Ahora vamos a abrir con una nave y estamos preparando la gasolinera para que por lo menos sea como una gran terraza donde se puedan hacer conciertos. Y evidentemente vas a exhibir los restaurados. ¿Lo Sí, tienes claro, pensado? van a Los exhibirse cortos los restaurados y los no restaurados también. Y los no restaurados, ¿qué vamos a hacer? No ponerlos. Claro, claro. Eso se van a poner también. Silvia, y si tú te pidiera que soñaras en grande y te olvidaras de ese problema que son los recursos, qué tú quisieras para el próximo año de la Manigua? A ver. Bueno, tú me preguntabas los éxitos o los logros de Sí, la Manigua también. y yo pienso que el principal logro que tenemos es que hemos hecho una red de alianzas muy grande y que también estamos bastante vinculados con la comunidad de la Timba, que es donde quedamos, y eso nos da una fortaleza. Tenemos ahí un tejido que es enriquecedor. De espectadores ya creado. Claro, y yo creo, mi ilusión sería que en el próximo año la Manigua se abriera para toda la ciudad y que fuera un lugar de relevancia para disfrutar con las familias y que pudiéramos también tener ingresos para empezar a acomodar otras zonas de la Manigua y empezar a crecer, ¿no? En tu propia sede. Sí. Ya. Y también no se vinculan ustedes a esa manera, vamos a decir, holística, porque hoy estoy inventando palabras raras para cosas que son muy sencillas, pero bueno, a ver, desde los años 70, con la Guerra de las Galaxias, tú debes estar familiarizada con ese asunto, se crearon en paralelo a los productos culturales, como aquella película, una zona de juguetería, que tienen un nombre, pero que ahora yo lo olvido. Toda esa especie de souvenir que se crean en torno a una película. Merchandising. Merchandising es la palabra. El merchandising, que puede ser tan amplio como cualquier cosa y que también ayuda a los espectadores a conectarse con la experiencia cinematográfica de manera más o menos directa. ¿Cómo está esa asignatura? Esa asignatura la estamos desarrollando, es una asignatura pendiente porque es increíble aquí cómo se ha desaprovechado esa oportunidad, ¿no? De tener un ícono y tener una obra tan grande y no haberla podido traducir en productos, ¿no? En que productos. Al final también conectan emocionalmente y la gente los quiere regalar como un gesto, como una identidad. Y entonces, bueno, estamos como parte de la inauguración, vamos a sacar una línea también de merchandising en bolsas, cartucheras y delantales, que son también sorpresa con diferentes personajes de la obra de mi papá. Qué bien. Pero qué bueno, bien. es un pequeño comienzo.
la idea, o sea, lo ideal. A mí siempre que estoy en tiendas de museos o en tiendas de Sí, parques, de diversiones en otros sí, lugares, que eso es tan rico en algunos lugares que siempre, tienen mucho dinero, claro. claro, claro. Y entonces lamento, ¿no? Que no haya lo mismo, que no tengamos nosotros eso. El tema del merchandising y de otros crecimientos que la Manigua necesita, porque no es una obra tuya, es una obra que es para Cuba y para la cultura de este país, así que, y también es tuya, claro, por eso estás en este programa. Bueno, yo la cuido Tú la y soy cuidas como... responsable también de... Y respecto a los proyectos, he oído también que hay un foro. ¿Cómo es esta historia del foro? Del foro de animación que tienes pensado. Bueno, el Foro de Animación es una iniciativa que tuvieron 3 animadores, entre ellos mi tío Ernesto, el hermano de mi padre, Sí. Paola Beco, una argentina, y entonces, bueno, ellos tuvieron la idea de hacer este foro de animación donde se promoviera la animación y la manigua, como una de las ideas que tenemos con la manigua es que sirva para fomentar la animación en Cuba. En Cuba no hay una escuela tampoco que forma No hay una escuela de animadores. animación. Hace poco alguien lo decía en este programa. Claro, y dibujos animados, los estudios de animación, ellos van haciendo talleres, pero nosotros queremos apoyar ese esfuerzo por fomentar la animación. Una Entonces, academia cubana de animación, una escuela. claro, sería muy bueno. Y entonces Esto va a estar también junto con el festival. es parte del Festival de Es Cine. parte del festival. Y entonces está coordinado por ellos, con los estudios de animación, la Manigua, y entonces ahí hacemos una serie de conferencias, de paneles, de asesorías a proyectos, y entonces, bueno, Sí, porque la cosa proyecciones. está dirigida a desarrollar la animación. Claro. Por lo tanto, tiene que haber proyectos y discutirse y tal vez empezar a producirse, no sé, o encontrar producción para esos proyectos. Eso es un foro de animación y es algo que sería muy útil y muy importante. Así que creo yo que la Manigua está trabajando en el sentido que te propusiste hace ¿cuántos años ya? Casi 8. Casi 8. Y ahora es que estás logrando materializar la idea. ¿Está bien? Sí, aunque nosotros siempre hemos hecho muchos proyectos sin esperar Acciones. A que exista la a que Manigua exista como... el sitio físico. Sí, porque yo los veía, me enteraba. En Tenemos internet siempre hay manera de por enterarse. eso en las redes sociales de la Manigua Creativa se pueden seguir todas las acciones. También estamos muy contentos porque este año en agosto inauguramos una exposición de vampiros en La Habana por los 40 años donde están las pinturas y los óleos, las tintas que mi papá dibujó después en los 2000, cuando hubo un momento que se cansó de hacer cine y que quiso experimentar Con el dibujo, la con el pintura. dibujo y la pintura, las artes plásticas, y entonces hemos hecho Inspirados en vampiros. sí, pero con el universo más amplio. El universo más amplio, no solo hay la momentos en que hay obras que están directamente vinculadas con la película y la otra, como mi papá había desarrollado vampiros en la historieta antes de en el cine, ese universo de humor, yo digo que en todas esas obras de vampiros sale la parte más, ahora se me... más lujuriosa de mi papá. Sí, sí, está Y bien. entonces hay mucho humor negro, cada Erotismo, obra. vamos a decirle más bien. No, creo yo. Cada obra es un chiste y De te doble pasas sentido. muy bien con Entre otras cosas, con la obra de Juan exposición. era un maestro de doble sentido. Te deseamos muchísima suerte, amor, en esa empresa y que la suerte de la Manigua y la suerte tuya va a ser la suerte de todos los cubanos al final. Muchas gracias. Una película necesariamente desalentadora. La polémica será en su casa, si usted quiere polemizar al respecto, si uno está para ver una película de este tipo. Pero bueno, vamos a empezar como se deben empezar las cosas. Se titula Stroke o Harta. Harta de estar harto, de ya me cansé, como decía una canción de Joan Manuel Serrat. Bueno, la protagonista está harta y precisamente esto es uno de los grandes defectos de la película. Yo decía al principio que si vale la pena o si es para disfrutar o si alguien puede disfrutar una película absolutamente realista y totalmente desalentadora, pesimista. Yo pienso que sí, que hay películas que se dedican simplemente a decirnos las verdades que nadie nos dice y esta es una de ellas. La protagonista es una mujer negra, pobre y madre soltera que tiene una situación muy difícil con la hija porque tiene una enfermedad
muy grave y crónica. Por supuesto, ella es pobre, apenas la puede atender, tiene que trabajar en un mercado como puede, haciendo lo que puede, y constantemente es llamada del colegio, en fin. Una situación de esas sin salida de este tipo de melodrama social a que recurre esta película que se llama Harta. Yo quisiera que de todas maneras este comentario no quede como digamos, una recomendación contraria, sino que sea vista, porque a lo mejor donde yo veo pesimismo y desaliento, usted ve una película digna de que se vea. Harta es una película que sus mayores méritos están en la actuación prodigiosa casi, o muy acertada, de Taraji Henson, una actriz que habíamos visto mayormente en proyectos comerciales, que no le pedían demasiado. Y aquí la película descansa sobre sus hombros y ella la remolca con un entusiasmo y un compromiso, un nivel de compromiso con su papel que son verdaderamente conmovedores. Respecto a lo que antes hablaba de un cine hecho para potenciar los problemas de la vida, yo sé que es muy difícil, después que el botero te cobra más caro de lo que toca, después que la cola está a 500 pesos y no sé cuántas dificultades más, los apagones y tal, llegar y ver una película como Harta. Pero bueno, es parte de las decisiones y de las sensaciones humanas también ver, bueno, la vida de algunas personas discurre de esta manera y es bueno verlo en una película. El guión es excesivamente acumulativo y le vendría muy bien al director Tyler Perry, que ha hecho películas que siempre tienen este subrayado dramático, esta cosa evidente de los trabajos que pasan los protagonistas, es decir, de tesis muy obvias. Le vendría muy bien aprender con esos hermanos belgas que se llaman los Dardenne, Jean-Pierre y Luc Dardenne, que han hecho un tipo de melodrama social muy similar a esto, pero mucho más sutil, mucho más elegante y mucho más convincente para cualquier espectador. Así que a Tyler Perry había que mandarlo a ver un ciclo de los hermanos Dardenne, a ver si aprende algo de sutileza, que es lo que le falta a esta película que se llama Harta y que de todas maneras es un título que pudiera ser importante en algún momento de nuestra vida cuando podamos dedicarle tiempo a esta historia tan triste. Yo no quería hacer esto. A mí algo se me rompió. Yo les dije que necesitaba mi dinero para las medicinas de mi hija. Está enferma. Necesito cobrar mi cheque, eso es todo. ¡No! Por favor, salga ahora. Yo solo quería lo mejor para mi pequeño. ¡Cierre la puerta! ¡Que cierren las cortinas! Tenemos que arreglar esto. No quiero que te hagan daño. Me han echado de casa hoy y no tenemos a dónde ir. ¡Ese hombre me robó! ¡Ese dinero es a mi hija! ¡Quiere matarme! ¡Quiere echarme la culpa del atraco de este banco! ¡Yo no he sido! ¡No me va a ayudar! ¡Porque a mí nunca me ayuda nadie! Esto pinta mal, Jenna. No es una atracadora normal. Démosle una oportunidad. Da la impresión de que hoy te han pasado muchas cosas. Amigo cinéfilo, si no conocías la existencia de La Manigua pero viste el programa, ya te puedes dar cuenta el maravilloso proyecto que es este que honra la memoria de nuestro inolvidable Juan Padrón, el creador no solo del Pidio Valdés, sino de tantos animados y de toda una familia internacional de vampiros que ha recibido aplausos y risas por todo el mundo. Ya nuestro programa llega a su fin, pero antes agradecerle a Silvia Padrón por dedicarnos su tiempo.
Te cuento que la próxima semana tendremos otro invitado que nos acercará aún más de lo que estará ocurriendo en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano. Por eso te digo que nos vemos dentro de 7 días al finalizar el noticiero por el canal educativo. Si regresas, me darás la oportunidad de decirte una vez más, te invito al cine.